Hola, soy Patricio Ortega, arquitecto de profesión y carpintero mueblista de oficio. Soy cofundador de un pequeño taller de diseño y fabricación artesanal de muebles de autor llamado Maderística. Nuestro trabajo ha sido publicado en diversos medios impresos y digitales, como la Quinta Bienal Iberoamericana de Diseño en Madrid, el libro Nuevos Creativos Chilenos, Diseño de Productos de Juan Pablo Fuente y la webserie Manufactura. Maderística nace del placer casi infantil de inventar y construir objetos en madera. En su mayoría trabajamos con tableros de pino contrachapado, pues nos hemos propuesto construir con este material visto como de segunda categoría muebles de primera. Desde hace algunos años hemos implementado un curso de introducción a la maderística, ya que tenemos claro que nuestro interés no es solo enseñar, sino reposicionar a largo plazo este hermoso oficio. En este curso de doméstica aprenderás conceptos y técnicas clave de carpintería para pasar de un resultado amateur a uno profesional. Te ayudaré a pensar como carpintero, traduciendo tus diseños a plantillas y desde aquí a modificar la manera en que te aproximas a cualquier máquina, técnica o problema. Al finalizar este curso tendrás un taburete de 3 piezas con encastre a media madera y espiga pasante en cruz sobre el asiento y entenderás qué significa todo esto. Primero te contaré sobre los distintos materiales con los que se fabrican muebles. Veremos las dimensiones del tablero contrachapado y cómo a partir de esto obtener una lista de corte. Te mostraré cómo utilizar con precisión y seguridad 3 de las principales herramientas de corte: sierra caladora, sierra circular y la fresadora o rebajadora. Luego definiremos las dimensiones generales del proyecto y cortaremos sus piezas. Diseñaremos las patas del taburete y las trazaremos en la plantilla. Veremos cómo cortar un círculo perfecto y fabricaremos una plantilla de encastre. Cortaremos la caja del asiento y con esta ajustaremos la espiga. Finalmente, aplicaremos el acabado que caracteriza a Maderística. Estoy seguro que siguiendo estos pasos podrás enfrentarte a la construcción de tu mueble de manera profesional. Para tomar este curso no se requiere ningún conocimiento o experiencia previa en carpintería. Ahora, el desarrollo del ejercicio requiere contar con algunas herramientas de trazado: una caladora, una rebajadora y un taladro, además de un martillo, algunas puntas, tornillos y tarugos de madera, lija y algún producto a tu elección para aplicar como acabado. Finalmente, la única diferencia entre un mueble desprolijo y uno de aspecto profesional es el método de trabajo.